Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, tardes, noches, en el horario que nos estén escuchando. Bienvenidos un día más a su podcast con Sandías y Peras. En esta ocasión me presento, soy Héctor García y en consola se encuentra mi compañera Katy Cristian. Ya saben que nos pueden encontrar también en diversas redes sociales, pero sobre todo, por favor, visiten nuestra página web r-nomics.netflyapp.com, en el cual estamos subiendo bastantes documentos en conjunto con otros compañeros de la facultad, temas de interés, temas sobre economía y temas de actualidad. En esta ocasión hablaremos sobre un tema bastante particular y bastante apasionante relacionado con la política fiscal, pero no es cualquier tema genérico, sino que es un tema bastante importante y relevante para la actualidad, ya que como sabemos, todas las situaciones que han estado suscitando durante este corto periodo de tiempo, de un año para acá, ha traído diversos problemas a los gobiernos, ¿no? En tanto hacia sus equilibrios fiscales o incluso hasta el de deuda, ¿no? Y dado esto, nosotros tenemos bien identificado que para el lado de la política monetaria existe una regla de política monetaria. Muchos la conocen, está bastante difundida entre los académicos y los teóricos de la economía. Hablamos de la regla de Taylor, ¿no? Que es una ecuación y una serie de fundamentos de los cuales nos hablan, ¿no? Sobre el establecimiento de ciertos parámetros a considerar para establecer una tasa de interés. Pero en este caso, ¿alguna vez se han preguntado si existe algo similar con la política fiscal? Es decir, ¿existirá alguna regla de política fiscal a la cual los gobiernos tenderán a seguir? Y bien, si ese es el caso, nos dimos a la tarea de investigar una propuesta y el diseño de una regla fiscal bastante teórica de Guido Sack y Daniel Solestek de la Universidad de Buenos Aires, así como de la Universidad de Alcalá, en España. Comenzaremos hablando primero sobre lo importante que es tener una política fiscal o al menos seguir ciertas reglas para lograr una estabilidad dentro del funcionamiento, ingreso, gasto del Estado y por supuesto de su resultado que es la deuda, el déficit o el superávit fiscal, ya sea primario o total. Comenzaremos definiendo exactamente a qué nos referimos con una regla fiscal. Y es que decimos que una regla fiscal es todo elemento legislativo que condicione la conducta de la política fiscal, expresada en términos de un indicador de comportamiento a largo plazo, como el déficit, endeudamiento o uno de los principales componentes de los mismos. Y comenzaremos abordando este tema mencionando que a día de hoy ningún país sigue específicamente una regla fiscal bien establecida, sino que las naciones toman sus decisiones de ingresos y gastos dependiendo según la situación. Es decir, como ya vimos en la actualidad, pueden haber ciertos choques estocásticos negativos al comportamiento, a las expectativas de los agentes económicos. En la actualidad se ha dado un grave problema en cuanto a los ingresos y gastos de los gobiernos. Esta situación pandémica no ha favorecido a las expectativas que se tenían desde antes de esta crisis sanitaria. Es por ello que muchos gobiernos tuvieron que recurrir a endeudamiento para poder echar a andar sus economías, ¿no? En algunos otros casos, eso no fue tal cual lo que se buscó desde el gobierno. Pero bueno, ese es otro tema que abordaremos en el siguiente episodio. Para ello, hablaremos del sesgo al déficit. Es decir, nosotros hablamos de que algunos autores reconocen la capacidad de algunas políticas fiscales para poder echar a andar la economía incrementando el gasto público. Sin embargo, también se reconoce que puede ser este incremento del gasto que también afecte el nivel de precios, es decir, el gastar de más puede implicar un aumento en la inflación. Y bueno, no es únicamente en situaciones pandémicas cuando se debe de incrementar el gasto, ¿no? Sino que también
existen ciertos factores que tienen influencia en el comportamiento del gasto público, tal cual puede ser el factor político, ¿no? Es decir, pueden acercarse las elecciones y el partido o el gobernante en turno puede incrementar el gasto público bajo movimientos políticos para que al término de esas elecciones exista una sensación de que están haciendo bien las cosas, ¿no? Y mantenerse así en el poder. Ese tema también es bastante interesante, pero también es tema para otra transmisión. De momento nos quedaremos con que existen varios efectos sociales y morales que pueden impulsar la demanda de la población en cuanto a mayor gasto en educación o en salud. Estas situaciones hacen que exista un sesgo en la prociclicidad del gasto público. Y eso sin tener en cuenta que también hay un factor actual bastante importante, más que nada financiero, que está relacionado con qué tan sujeto a crédito es el país en cuestión que demanda prestado, ¿no? Es decir, no es lo mismo que Estados Unidos pida prestado a que Argentina pida prestado, ¿no? Existen diversos riesgos que ciertas instituciones financieras o de inversiones puedan prestarle más atención o menos atención a la hora de otorgar créditos a los gobiernos. Es por eso que eh, es importante que los gobiernos sigan una cierta disciplina en los balances ingreso y gasto para que puedan sí lanzar ciertas señales al exterior sobre la estabilidad económica que hay dentro del país y que se refleja precisamente tanto en los ingresos del gobierno como en sus gastos. Y es por ello que el tener bien identificados estos pequeños sesgos sean relevantes para una posible contratación de deuda posterior. Y muy bien, una vez teniendo en cuenta esto, diremos que existe un trade-off de las reglas fiscales, es decir, al querer implementar una regla fiscal, no podemos obtener disciplina fiscal y al mismo tiempo estabilidad. Habrán periodos de tiempo en los cuales la economía en sí necesite un pequeño empujón por parte del gobierno y esto se ha traducido en un incremento del gasto público, o cuando la economía se encuentre en un buen punto del ciclo y se necesite un poco de menos presión fiscal. Esto va a depender bastante, digamos, de el video, por así decirlo. Y de ahí es que nace la importancia de tener un, un buen balance ingreso-gasto para el gobierno. Dado esto, diremos que debe de existir, por lo tanto, cierta flexibilidad al momento de establecer una regla fiscal. ¿A qué nos referimos con esto? Es que deben de haber ciertas cláusulas de escape dentro de la legislación fiscal de los países para poder cumplir o suspender ciertas normas o ciertos impuestos o ciertos lineamientos a los cuales se tiene que atener el sector privado. Es por eso que también debe de existir cierta simplicidad y transparencia para que exista un cumplimiento en las normas y legislaciones fiscales que se establecen en el país. Esta situación es bastante importante, ya que el tener una política fiscal simple y fácil de cumplir facilitará la recaudación fiscal e incluso podría beneficiar al sector privado en una mayor facilidad al hacer negocios, es decir, el tener leyes simples y de fácil acceso para quienes deseen emprender algo les será bastante útiles. Y bueno, comenzando un poco con el establecimiento de la base de la regla fiscal, hablaremos de que
Toda regla debe tener un indicador o ciertos indicadores de resultado que nos expliquen cómo es que está yendo el gasto del gobierno, así como los ingresos, es decir, que sea el resultado del 2 más 2, ¿no? El 4 del 2 más 2. Es por eso que tener una base bastante fija a lo que queremos llegar, al indicador que queremos observar, es bastante importante en el caso de elaborar reglas fiscales. Y un ejemplo de estas bases puede ser bastante común que se dé la mirada hacia el endeudamiento público, es decir, el ratio deuda sobre PIB, usado para ver como fotografía general, es decir, el panorama general de cómo es que está marchando el endeudamiento de una nación, ¿no? Con respecto a cómo puede ir creciendo el producto a lo largo del tiempo. Si bien este objetivo en la elaboración de la regla tiene ciertas variables que están afectados por factores que no son del alcance del gobierno, como por ejemplo la tasa de interés, que puede hacer que una economía privada sea más, incluso hasta lucrativa para quienes hacen negocios, ¿no? O puede enfriarse la economía por medio de variaciones en la tasa de interés y otras variables que no están muy bien anticipadas, dado este indicador, este resultado que podría ser el radio deuda sobre PIB. Así que también hay de ver por un indicador que nos arroje como resultado el gasto público, por ejemplo, ¿no? Podemos medir el gasto público total también como proporción al Producto Interno Bruto, aunque el ver sobre la participación del Estado como proporción en el Producto Interno Bruto suele ser bastante ambiguo, ya que habrán situaciones en las cuales el PIB nominal sea bastante alto debido a incremento en la inflación, en el nivel de precios, o habrán ocasiones en el cual pueda ser relativamente bajo el gasto público en relación con el PIB real, ¿no? Es por eso que la variable objetivo del gasto es bastante complicada de ver como un fin de la regla fiscal. Además de que si tomamos en cuenta el gasto público como principal fin, no estaremos tomando directamente el nivel de endeudamiento, que como ya sabemos es también una variable bastante importante al momento de solicitar créditos al exterior en momentos de crisis. Es por eso que algunos autores critican un poco el que los países pongan específica atención hacia la variable del gasto para lograr sus metas fiscales, ¿no? Por otro lado, tenemos también el caso de los ingresos que capta el Estado. Esta variable tiende a estar más afuera del control del Estado, principalmente porque el ingreso del Estado derivado de la recaudación de los impuestos está más relacionada con el gasto de los privados, es decir, de cómo se va moviendo la economía privada para que ese incremento del gasto privado tenga también cierta repercusión en los ingresos estatales. Es por eso que algunos otros autores también critican un poco el uso de los ingresos como fin último de la regla fiscal, sin mencionar que, por supuesto, dado que los ingresos del Estado se derivan de la recaudación de impuestos, en momentos de crisis, evidentemente, los ingresos para el Estado serán menores, ya que la actividad económica suele ser menor. Por otra parte, hay un caso bastante particular en cuanto a los ingresos fiscales, y es que algunos países sí se han tomado a lo largo del tiempo, no necesariamente en la actualidad, algunos países ya no lo toman los ingresos como parte de su última finalidad, dado que, como saben,
pueden haber ingresos por petróleo o por extracción de materias primas tales como el oro, la plata o de maderas o ciertas cosas, ¿no? Que al final se exportan o se consumen dentro del país. Así que eh, esta variable de ingreso suele ser sí bastante sesgada y no suele estar tan ligada al control del gobierno. Por otra parte, también tenemos el resultado fiscal. De este lado, con el resultado fiscal podemos hablar sobre las variaciones que hay sobre la solvencia y la estabilidad del país en cuestión, ¿no? Es decir, si hay años en los cuales los ingresos superan a los gastos, pues bueno, estamos hablando de un superávit, ¿no? Primario. Y si estamos hablando de que los gastos superan a los ingresos, pues estamos hablando de un déficit primario, ¿no? Y al momento de agregar la variable de la deuda, pues ya estaremos hablando de un superávit o déficit fiscal total, ¿no? Algo bastante curioso es que los clásicos mencionaban que el balance ingreso-gasto debe ser igual o cercano a cero, ¿no? Para que la nación se considere como una nación con finanzas públicas sanas, ¿no? Pero bueno, ese también será tema de un nuevo episodio de este podcast que está pronto por venir, así que manténganse al tanto. Pero bueno, siguiendo con el tema del resultado fiscal, tenemos que una regla que contempla el resultado fiscal no necesariamente puede ser la mejor, ya que no contempla ciertos elementos contracíclicos y por lo tanto provocar inconvenientes relacionados con la solvencia. Una virtud bastante grande que tiene el buscar un resultado fiscal favorable o desfavorable según la tendencia del ciclo es que esta variable puede ser controlable por el gobierno, ya que estamos incluyendo en el balance fiscal, obviamente, los gastos gubernamentales. Además, se propone que en medida de que vayan creciendo las carencias de un país por financiamiento, se modifiquen los estatutos o lineamientos de estas políticas para hacer frente un poco a las recesiones, ¿no? Así que el resultado fiscal al final del día no resulta ser un indicador tan malo, ¿no? Sin embargo, no necesariamente tenemos por qué fijarnos únicamente en una sola variable, ¿no? Como resultado de la regla fiscal, sino que también podemos hacer una combinación de bases y así tener una regla fiscal con fines más completos, ¿no? Podemos contemplar bastante el nivel de gasto, así como el balance ingreso-gasto, o inclusive hasta el nivel de endeudamiento. De esta manera, al combinar las bases, podemos obtener una regla fiscal que contemple diversos indicadores y que no sea tan compleja como para dar al final señales al mercado o a los ciudadanos de cómo está marchando el gobierno y cómo está tomando su papel con respecto a la economía, ¿no? Así que la combinación de bases suele ser también una manera bastante útil de aplicar las políticas gubernamentales con respecto al manejo de los recursos públicos. Algo bastante curioso es que precisamente los autores en los cuales nos basamos para realizar este podcast es que hicieron una regla fiscal, la cual se nombra como el resultado fiscal estructural, y esta a su vez es igual a X, que viene siendo el objetivo de largo plazo o el centro de las fluctuaciones cíclicas del resultado fiscal estructural, más una variable Y, que es el porcentaje permitido o exigido de la desviación de corto plazo respecto al objetivo de largo plazo, y así como una variable denotada como OG, que suele ser el output gap, y Z, que son los umbrales para la desactivación y reactivación de la regla. Es decir, los autores están tomando en cuenta esos
esos lineamientos que antes habíamos establecido, ¿no? Sobre la flexibilidad de la regla fiscal, en los cuales hayan momentos en los cuales se necesite mayor gasto, ¿no? Y por lo tanto ciertos lineamientos de la legislación tengan que ser modificados o tengan que dejar de tener validez por un cierto periodo de tiempo, ¿no? Así que esta regla fiscal, a pesar de ser un poco genérica, sí tiene contempladas ciertas variables bastante interesantes. Y por supuesto, ellos lo aplicaron al caso de España, teniendo como, como observaciones los años previos a la crisis del 2008. Y bueno, no entraremos tanto en detalles de cómo se elaboró y cómo se obtuvieron los datos de estos autores, pero sí diremos, por cuestiones de tiempo, que los resultados fueron bastante interesantes, ya que si se hubiese aplicado esta regla fiscal para el caso de España, hubiéramos tenido que antes de la crisis del 2008, el gobierno español hubiera llegado con unos buenos ahorros para hacer frente a la crisis de deuda. Estos resultados, por lo tanto, son bastante interesantes, ya que nos permiten obtener una idea general de cómo es que funcionaría una regla fiscal, la importancia de establecer una regla fiscal o de al menos tener ciertas nociones de cómo se establecería una regla fiscal para un país y así también conocer un poco las importancias y las implicaciones, ¿no? de los resultados que puede arrojar el tener una regla fiscal más orientada hacia el nivel del gasto o del endeudamiento. Sin duda alguna, hemos visto que el tener déficit fiscal no puede ser del todo malo, ¿no? Es decir, el incurrir en déficit fiscal cuando estamos en recesión puede ser beneficioso para la economía, o inclusive estar en superávit fiscal puede ser también bastante beneficioso cuando nos encontramos en situaciones en las cuales la economía marcha bien, ¿no? Ya que el gobierno puede tener ciertos ahorros para hacer frente a la siguiente crisis. Y bueno, dado esto, hemos analizado las opciones que hay, ¿no? De establecer una regla fiscal, así como eh, las implicaciones que puede tener tanto en el sector público como en el sector privado. Sin duda es un tema bastante extenso. Eh, Evidentemente en el futuro se abordarán temas relacionados con esto en su podcast Sandías y Peras. Así que manténganse en sintonía, ya que muy pronto iniciaremos con la tercera temporada de este podcast. Sin nada más que agregar, me despido. Soy Héctor García, en consola está Katy Cristian y hasta luego.